Muy buenos días, señores estudiantes. Qué placer me da dirigirme a ustedes en esta mañana de este sábado 12 de agosto del 2020. Esta clase de hoy día se trata acerca de la lengua como medio de comunicación. Antes de empezar, pues nuestra frase del día que nos hace pensar y nos hace reflexionar cada día es: la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Hay que siempre optimizar el tiempo y optimizar recursos. Y eso es ser eficaces. Cuando lo poco que tenemos le damos un significado pero amplio y podemos lograr muchísimas cosas. Muchas veces decimos que no tenemos las herramientas para poder lograr algo, pero no nos estamos dando cuenta que con lo poco que tenemos podemos hacer bastante y nos limitamos sin darnos cuenta en realidad el potencial que tenemos. Así que es hora de pensar y reflexionar en que lo que tenemos podemos sacarle el máximo provecho y lograr muchísimas cosas. ¿Ok? Bien, en lo que tiene que ver con nuestro uso de la lengua también podemos lograr muchísimas cosas. Y es importante que ustedes conozcan de qué manera podemos utilizar la lengua de la manera correcta. Analicemos primero qué es el lenguaje. El lenguaje como medio de comunicación es la facultad de constituir una lengua, es decir, un sistema de signos distintos que corresponden a ideas distintas. Ese es el lenguaje, signos que se van a unir o se van a concordar o a acoplar para de esa manera llevar un mensaje importante o significativo. ¿Cuáles son las dimensiones dentro del lenguaje? Ojo, tenemos forma, tenemos contenido y tenemos el uso. En el lenguaje, en lo que tiene que ver con la forma, va a incluirse la fonología, como ustedes observan aquí, fonología, que es el sonido que emitimos para compartir un mensaje. Cuando hablamos de la morfología, estamos hablando de la forma como utilizamos ese lenguaje. Y la sintaxis, obviamente es importantísima porque la sintaxis estudia el orden correcto como se está estructurando una palabra o un mensaje. Fonología, la manera como lo decimos, la forma como articulamos todo nuestro aparato sonoro para que de esa manera pueda llegar el mensaje de la manera clara y audible. Morfología, la manera del mensaje, cómo éste llega. Y la sintaxis, el orden correcto de cada palabra. En cuanto al contenido, habla acerca de la semántica. ¿Qué es la semántica? Es el estudio del significado de las palabras. No solamente tiene que tener una forma, tiene que ser audible, tiene que tener orden correcto, sino que tiene que tener un significado o un propósito dentro de la comunicación. Y obviamente en cuanto al uso, este lenguaje debe ser pragmático, práctico, aplicable al momento, aplicable a los niveles de educación que tenemos. ¿Ok? Analicemos los elementos de la comunicación lingüística. Esto lo tenemos claro. Tenemos un emisor por un lado, tenemos el mensaje, que es lo que se dice, o también podemos decirle código, si estamos hablando de signos. También tenemos un canal, que es el medio por donde llega esta información y se transmite. Tenemos el contexto, que es la situación o las circunstancias en las que se emite el mensaje. La diferencia entre el contexto es que nos va a permitir diferenciar el contenido y la fonología, de manera como se llega el mensaje. Ponemos, por ejemplo, si tenemos una situación triste, no vamos a utilizar la misma entonación que utilizaríamos cuando estamos en un momento de éxtasis o de felicidad. Bien, y por otro lado tenemos el receptor, quien es el que recibe el mensaje. Ojo, el emisor comunica y codifica. El receptor recibe y decodifica. Analicemos bien este detalle. Hay otros elementos, como pueden ustedes notar, que es la codificación y la decodificación. ¿Qué es esto? De codificación y decodificación. La codificación es cuando usted genera un código o signos. Quiere decir cuando usted escribe algo. Al usted unir letras, unir palabras, unir sílabas, va formando un código que va a ser interpretado. Cuando la persona lo recibe, tiene que leer ese código. En ese momento que lo lee y lo interpreta, está decodificando. Quiere decir que está analizando o interpretando lo escrito por usted o el mensaje escuchado por usted, de alguna de las maneras. Vamos a verlo, eso es más claro. Tipos de lenguaje. Los códigos lingüísticos variantes. Vamos a ver. La comunicación lingüística natural y la comunicación lingüística escrita. ¿A qué nos referimos?
Cuando es natural, es oral. En las lenguas ordinarias, gestal, en lenguas de señas, se produce mediante la voz. Se capta por medio del oído. Esa es la natural, la que se produce a través de nuestra voz y se capta a través del oído. La comunicación lingüística escrita se produce con la mano o cualquier otro medio técnico. Tenemos computadoras, tablets, máquinas de escribir, etc. Se produce con la mano o cualquier medio técnico y se capta mediante la vista. Perfecto. Tenemos claro lo que es comunicación lingüística natural y comunicación lingüística escrita. Ahora vamos a hablar acerca del proceso de la comunicación. Hay un proceso oral y un proceso escrito. Leamos. La codificación del mensaje. El proceso mental que selecciona y combina las palabras que integran el mensaje. Aquí ya viene cómo usted capta a través del sentido del oído, cómo capta todas las ideas. ¿Qué interviene? La fonación y articulación. Mediante este proceso se producen los sonidos articulados del lenguaje a través del uso del aparato fonador humano. ¿Y qué es eso, ese aparato fonador? Justamente tiene que ver con los órganos de la respiración, con los órganos de articulación y con los órganos que nos permiten expresarnos. Entonces, tiene que ver con todo el aparato que es la parte de la lengua, la parte del movimiento del músculo, tiene que ver cuando llenamos los pulmones para poder expresarnos y también tiene que ver con el movimiento de los maxilares que nos permiten articular correctamente las palabras o el mensaje. Por eso es el aparato fonador. Toda esta parte de aquí que nos permite comunicar realmente correcto el mensaje. Ahora, ¿cuál es el proceso escrito? El proceso mental que selecciona y combina las palabras que integran el mensaje. ¿Notó? Es diferente. Acá en el oral usted escucha y percibe a través del sentido del oído. En el proceso de escritura usted ya va empezando a interrelacionar las palabras escritas. Esta escritura se produce con la mano o cualquier otro medio técnico. En la escritura, al momento en que usted decodifique ese mensaje, empieza usted a analizar esa comunicación. ¿Cuál es seguimos con este proceso en la parte oral. ¿Qué más está involucrado? La audición. La audición es el proceso fisiológico mediante el cual el oído percibe el mensaje enviado por el emisor. ¿Okay? En cuanto al proceso escrito, por otra parte, ya no sería la audición, sino la lectura, y que se capta mediante la vista. En el asunto para decodificar en el proceso oral, interpreta los sonidos articulados percibidos utilizando el código lenguaje. ¿Verdad? Recibe la información, codifica, organiza las ideas, decodifica al momento que sale ya lo expresado o lo escuchado. En el caso de la parte escrita, es el proceso mental que interpreta los sonidos articulados percibidos utilizando también el código de lenguaje, pero de manera mental y escrito. ¿Cuáles son los niveles de la lengua y del habla? Tenemos algunos niveles que esto lo vamos a poder apreciar y siendo sinceros, algunos tenemos este tipo de niveles. No vamos a encasillarnos en. Lo que tenemos que hacer es ver qué nivel estamos y tratar de evitarlo por lo que más se pueda. Por ejemplo, el nivel culto se caracteriza por riqueza de vocabulario. Usted tiene un lenguaje muy nutrido, usted puede expresarse sin ningún problema ante muchas personas y con diferentes palabras muy desenvueltas. Pero en otros casos no, ese es el nivel culto. El nivel familiar o coloquial está basado ya en una relación de confianza, ¿ya? Con el que hablamos todos los días de manera familiar. Hey, quítate, sale, vete para allá, déjame ver, hazte un payasito, qué sé yo. Expresiones que usted utiliza todos los días con su familia, ¿ya? Que no son las mismas que utilizaría con el resto del mundo. Ese es el nivel familiar o coloquial, que dentro del nivel no es incorrecto porque es un momento familiar y más cercano. El nivel popular está lleno de creatividad, lleno de humor y no atenta contra el idioma, o sea, mantiene los niveles de la lengua correctamente. Claro que varía de un pueblo a otro, pero ya es ese lenguaje que mantienen los pueblos, esa forma de conversar o de hablar que tiene un pueblo en sí, que usted sabe que esta persona es de Manabí o esta persona es de Vinces porque tienen esa forma de expresarse. Por ejemplo, cuando utilizan la palabra morir, no utilizan morir sino fallecer.
o viene el finado, que es el muerto, o patear el balde, pelar el bollo, petatearse, estirar la pata, metí la pata en vez de decir me equivoqué, o ya murió, sí, ya estiró la pata, ¿ya? Cosas que son de nivel popular sin alterar o irse en contra del idioma. El nivel regional es el que corresponde al habla particular de una región. Hay diferentes regiones con sus diferentes dialectos y ese es un nivel regional. Tranquilamente esa persona tiene que mantener por tradición o por lugar donde se ha desarrollado. Ya es algo que lo ha adquirido desde su niñez. En lo que tiene que ver con otras niveles, tenemos el nivel técnico, que es empleado por los profesionales para comunicarse dentro de su disciplina. No es lo mismo que un profesional se comunique con otro profesional a que un profesional se comunique con alguien que no lo es. Porque si utiliza términos demasiado técnicos, vamos a correr el riesgo de que el interlocutor no comprenda absolutamente nada, a menos que tenga nociones de esa profesión. ¿Okay? Imagínense que yo me pase hablando de mecánica y de carburador y de tanta cosa, y yo de dónde saco eso si no me lo sé, no lo conozco, ¿verdad? Entonces ese es un nivel técnico que utilizan ya los profesionales dentro de su rama. Y tenemos el nivel vulgar. Este sí, nivel vulgar es atentatorio contra el idioma. No completa las palabras. Es un lenguaje reducido, un vocabulario tan pobre. Por ejemplo, estoy, en vez de decir estoy. O para decir para, dicen pa ti. O son expresiones vulgares que ya atentan contra el idioma porque lo cortan. ¿Ya? Entonces, tratemos siempre de buscarle el nivel en el que estamos. El nivel vulgar no es un nivel que debemos de seguirlo. El nivel técnico, cuando tengamos nuestra profesión y de acuerdo a nuestro crecimiento, tenemos que ir utilizando. Siempre les he dicho que es importante aumentar el léxico, aumentar nuestro vocabulario, y el diccionario está ahí para poder utilizarlo. Los niveles que hemos visto en cuanto al agua, a la lengua, perdón, y al habla, es importantísimo cuidar cada detalle. Que se vea en cada progreso, en cada avance, en cada estudio, que estamos aumentando nuestro nivel y que estamos a un nivel acorde de acuerdo a nuestras capacidades y nuestra forma de estudiar. ¿Ok? Listo, pues señores, ¿qué va a ser su tarea? Va a contestar, después de haber visto el video y después de haber visto el material, estas 5 preguntas. ¿Qué es el lenguaje? ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? ¿Qué es la codificación? ¿Qué es la decodificación? Y va a enlistar, no los va a mencionar cada uno, no va a enlistar solamente los niveles del los niveles de lengua y habla. Usted lo va a enlistar. Sencillamente va a poner número 1 tal nivel, número 2 tal nivel, número 3 tal nivel. No va a estar detallándolos porque sería demasiado trabajo. Lo que quiero es que ustedes tengan claro cuáles son los niveles y que sepan codificar, decodificar y lo que es el lenguaje. ¿Ok? Pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy, señores. Espero que tengan un excelente y bendecido fin de semana.